¿Qué pasa, gente? Hoy vamos a recorrer aspectos Espérame. bonitos. Le digo, pues. Para no buscar otra vez. Ahora sí ya, iníciale. Hola, gente. ¿Qué pasa? Ya había hecho una presentación así bien chingona. Enjundiosa. Y acá el señor, "Ay, es que está Las fallando, cosas técnicas, está fallando no acá", falló, que quería no sé ahorrarme qué. trabajo más adelante. No Hoy era un vamos a fallo. hablar de el cine. No el cine, no películas, sino el cine como tal. Como tal. Ese edificio que anteriormente existía antes de que existieran, antes de que... Netflix. Pues de que existiera el Netflix, perdón, y también el asunto de los tipos de cines que hoy conocemos. Que hoy se conocen, ¿no? Que son así es. multisalas. Antes era una sala, varias funciones. Güey, cines de 2 pisos. Sí, A mí me güey. tocaron cines de 2 pisos. Sí, o sea, sí, era Hay la unos onda. cines monumentales. Podías súper escupirle al de chingones, abajo. güey. chingones, Y lo güey. hice en algún momento, pero se los voy a contar más adelante. Sí, tú Sí. te tocaron cines de los viejitos. De los viejitos, en los cuales no había techo. Ah, no, bueno, pero esos son de los más viejitos que tenías que llevar tu silla, güey. No. Sí había sillas. Había- Estaba decidido a no hacer el señalamiento que eran de rancho, porque unos de los mejores cines que he ido están en ranchos. Ajá. Y sales con que ni techo tenía. Bueno, hubo un momento en el Sí. que no tenían techo, ya después sí se les puso. Obvio que era que hasta cierto nivel, Sí, claro. ¿verdad? Pero Yo no en tenían Tuxpan, techo. Nayarit, Ujú, que hay un Tuxpan en Veracruz, Claro. conocí porque mi papá un día me llevó y me dijo, antes aquí era cine. Mm. Y ya vi que efectivamente era como Ya era un Salinas salón. y Rocha. No. Ah, bueno, hay una Después, historia del después porqué. de- Pero me dice, antes aquí era el cine. Y entonces me empieza a decir, evidentemente ya no lo era, ¿no? Aquí está, de aquí se proyectaba la película. Y sí, todavía tenía la ventanita, y me decía que tenías que llevar tu silla. Ah, no. Sí, Eso lo de las fue sillas antes. es... Eso fue mucho antes. Entonces, bueno, estos cines, uno se llamaba Ideal, el otro se llamaba Edén. Había dos allá en mi rancho. Se proyectaban 2 películas Y había permanencia voluntaria. con permanencia voluntaria. Empezaba a las 6 de la tarde religiosamente la primer película, que invariablemente eran pues películas de medio pelo o que ya habían tenido su éxito. Y la segunda película, después de un Ya era- intermedio de media hora, porque en el intermedio tenías que salir a comprar a la tiendita, Sí. ya salía la película Estelar. estelar, la fuerte. Ok. Entonces, yo tengo recuerdos maravillosos de cuando iba al cine, porque para mí era todo un ritual. No de vestimenta, no. No. De ritual de antes de entrar al cine tenía que pasar, si iba al Ideal, por mis 5 tacos de con el patillas. Mira, Ay, pasé saliva. Nunca he vuelto a probar unos tacos tan ricos como esos. ¿De qué güey. eran? De asada? de carne Bistec. asada, ¿Carne de asada? bistec, sí. Ok. Pero la salsa, no mames, güey, no mames. Podías meter comida al cine, sí, Ok. refrescos, Bueno, sí. podías meter tortas, podías meter tacos, podías meter lo que tú quisieras. Y llegabas, te sentabas y empezabas abrías tu paquete de tacos y te los echabas antes, durante o después de Qué las películas, ¿no? chingón. Y si eran el Edén, invariablemente pasaba por mis tacos con Nacho, que eran exclusivamente de adobada y estaba justo enfrente del cine Edén. Otros tacos que jamás volví a probar. Riquísimos. Y ya no también. existen. ni Ya amoníaco, falleció, ¿verdad? ya no existe, duraron muchos años. Oye, ¿esos cines qué son hoy día? Ahora el Ideal está totalmente abandonado, Ajá. el Edén igual, creo que también. No hay nada ahí. ¿No? Sí, el asunto de Ya no todos hubo estos nada. cines viejos que se hicieron, Salinas y Rocha, Tiendas Electra y demás, es porque este grupo compra todos estos cines viejos y los convierte en esto. Aquí, En por ejemplo, tiendas. todavía el cine Ascona, que hay un Salinas y Rocha, ¿o qué es ahí? Bueno, ya no existe Salinas y Rocha. No, bueno, Es Era Electra. Electra es. Pero ¿Cuál no es sé. el Electra. Ascona? El Ascona es ahí de la ¿Puebla? presidencia municipal de la Sí, Puebla. es un Electra. Todavía Electra. tiene vestigios, ¿no? Todavía Sí. dice Ascona. Sí, es muy probable. Y era un... Y era un cine muy bonito, ¿no? Creo, a mí no me tocó ya, pero, Yo ese pero no creo, me que era acuerdo de haber ido. creo que era un cine de 2 pisos ese. Sí, era uno de los más grandes. En Acaponeta había el Cine México, que era el grande, hoy es una de estas tiendas, ¿sí? Y pues sí, era un cine enorme, con una pantalla enorme también, Sí. y era de 2 pisos.
Entonces, pues tú, obviamente cuando estás morro, pues tú querías ir arriba, Claro, ¿no? arriba. Y se acostumbraba, una muy mala costumbre, de que es que escupen de arriba, ¿no? Sí. Y entonces, sí. como siempre había los morrillos malandros que lo hacían, pues en alguna ocasión yo Se dije, dice habíamos. no, es que ahí te va. Él era Es- ñoño. Yo era pues. ñoño, Él sí, yo era de ñoño. estar en las Pero un día jotas, iba con mis primos participar en y concursos entonces de dibujo. dijeron mis primos, De como que se oratorio. envalentonaron, como decir, vamos arriba y escupimos y que no sé qué, que la gente que no sé qué. Y entonces, pues nos subimos, ¿no? Nos asomamos, ya estaba iniciada la película. Ya oscuro. Ya oscuro y todo el rollo. La verdad es que estos cabrones nada más andaban de valentones, no lo iban a hacer. Pero yo era el más morro de ellos. En mi estupidez, en mi nebulosa, yo dije, sí sabía que no era algo bueno, pero No, tampoco claro. dimensioné qué tan malo era, ¿no? Y escupí. Y veo claramente, porque en ese momento se hizo como un reflejo en la pantalla que le cae a un señor acá, güey. Y dijeron, escupió este pendejo. Y entonces ya nos fuimos, me senté y yo con mi carita de niño, yo creo que tendría 5 o 6 años cuando Ay, eso pasó. cabrón, no Era, mames. hoy me puse a ver la peli, ¿no? Así como... Y subió, o sea, subió el señor obvio. con alguien del cine, con una lámpara, a vernos y todavía cuando me alumbran en la cara, ¿no? Yo así de... me la estoy... No, pues se bajó como se subió el don, ¿no? Pues Pero era un clásico, o sea, no te Sí. sientes ahí porque, porque escupen, te ¿no? van a escupir. Pero cines de 2 pisos, era... ¡Wow! ¿No? Porque era el atractivo de, pues, de la ciudad, del pueblo, Sí. de donde sea, ¿no? Hay un cine aquí en Compostela, Nayarit, México, porque dijera, estoy en Compostela. Perrísimo. En España. En En su España. momento. Pero ese, digo, yo lo conocí no siendo cine, ya me tocó ir Ya después. a un concierto en el 90 y Sí, yo lo conocí 2000, siendo no sé cine. qué. Sí, o sea, chingoncísimo, enorme, de Enorme. veras, con sus 2 pisos, Con telón una francés. pantallota. El telón ese que va Sí. corrugadito así, con telón Este, francés y todo. Como teatro, tenías, era una dulcería gigantesca. En el centro. Y luego todavía tenía lo que lo convirtió en antro. Ujú. Así fui yo a unos conciertos ahí. O sea, entrabas y era pues toda la entrada, ¿no? Arriba de lo que sería la dulcería estaba lo que era un antrito chiquito. Ah, ok. Luego ya la proyección. Y aparte ese cine daba hacia atrás, hacia otra calle. O sea, agarraba, Sí. digamos, toda la cuadra. Entonces, pero muy chingón. Y, Era- le echaban billetes a los Billetes. cines. O sea, Eran en el DF esos- hay cines sí, hermosos. sí. Eran así. esos tiempos maravillosos. Pues es que era... Es Era lo, un buen que, negocio. es lo que derivó en su momento, creo, históricamente en el asunto de lo que eran los teatros, Ujú. que tenían todo este glamour, caché Sí. y demás, al asunto del cine, Del ¿no? cine. Que después se fue optimizando, ya no era tan rococó, tan pomposo, Claro, sí. tan glamoroso, y se fue optimizando a las multisalas, ¿no? Que Sí. son los cines que tuvimos después. Antes de que se Sí, me sí, sí, olvide, en el cine Edén había una señora, la señora Carmen, me acuerdo todavía de ella, hacía unos sándwiches Los sándwiches de los cines eran maravillosos, Oye, güey. sí. maravillosos. Maravillosos, cabrón. güey. Pero Sí. ahí va. ¿Qué La era? señora, ahí les va. Pan, mayonesa, Las crema, embarradas. que no sé qué era. Le ponía 2 cuadritos así de jamón, o 3 si acaso. Pero Pero le ponía un preparado con Como un aderezo, ¿no? Con col. Sí. ¿Cómo se llama Sí, eso? sí, sí. Sí. Repollo. Una ensalada de col, sí. Repollo, col, no sé. Sí. Y algo dulcecito, creo que eran pasas. Y eran riquísimos, cabrón. Fíjate que eso se así perdió. descritos no me los como, pero siempre los sándwiches del cine sí Eran como- maravillosos. Jamás Y ya no, he ya no se vuelto- venden sándwiches en los Jamás he cines. vuelto a probar unos Bueno, no, sándwiches pues es que tan- ahorita tan sería ricos. mucho más cabrón hacerlos. No, bueno, pero No, sí venden pero deben de pizzas, vender. venden, Ah, pero venden los de- Venden hamburguesas. pizzas, los venden hamburguesas, sacan, ¿no? venden sushi, venden todo. Sí. En Chela, los ya. Platinum, Sí, nada sí, más, sí. a en nosotros eso. no. A ver, pero nosotros venimos de una generación, porque habrá algún perdido que ande por ahí diciendo, pues vamos cines de 2 pisos. Venimos de una generación en donde lo normal era llegar al cine con la función empezada y no te andabas con mamadas de, "Ay, bueno", decías, ¡ya ¡Ya vine! llegué! ¡Ya llegué! Y luego había otra, peor. Perdón, así era nuestro rancho. Había una que era buenísima. En el cine En todos México- lados. en Y el- había gente que decía que esa era su silla. Sí. O sea, yo supe de gente Sí. que luego llegaba y está usted en mi silla. Ah, cabrón. Y dependiendo de quién fuera, disculpe. Y se paraban y se movían porque esa era su silla. Ajá. Sí. Así. Una de las... los cines anteriormente en México, de donde sacaron mucho billete en la época del 80,
no, en los 80 sobre todo, era lo que conocimos como el cine de ficheras, ¿no? Ah, sí. Las películas de Alberto Rojas el Caballo, de Alfonso Sayas, Sayas. Charlie Valentino, ya Charlie te sabes todo eso. Luis ¿no? de Alba. Luz de Alba, claro. Chabelo salía en Inclán, varios. Chabelo, Rafael Inclán. Rafael César Inclán, César Bono. El Cine México, sí, el Cine México tenía, viendo la pantalla de frente, por donde salías un portón grande de lámina, ¿no? De grande, por ahí salías y entonces ya la gente entraba por el otro lado. Que ahora hablamos de la infraestructura de los cines como eran, y eran completamente diferentes a lo que era hoy, ¿no? Y entonces tú salías de una película que había sido probablemente con tus papás o te habían dejado ir porque antes podías salir solo cuando eras morrito. Yo toda sí, la sin vida problema. fui solo al Exacto. cine, güey. Toda la vida. Y sabías que la película que seguía, pues era por tus pujidos nos cacharon 4, Sí, ¿no? sí, ya O una no cosa era así. propia para... Ya no era propia, ya no te dejaban entrar. Entonces tu maldad era esperarte un poquito a que empezara la película. Te ibas por la puerta de salida, que ya estaba cerrada, y lo pateabas y gritas, ¡hora, cochinos! Como era de lámina, pues evidentemente entonces escuchaba. Porque alguna vez me tocó estar adentro y que alguien pasaba y le pegaba. ¿no? Cabrón, ¿no? Era la onda, era la travesura. Sí. Decía la infraestructura del cine porque eran muy diferentes a como era hoy. Sí, no, Había claro. estos como pasadores, había caminitos. Era muy bonito. Yo Era lo recuerdo muy, con una muy nostalgia bonito, muy padre. muy chingona. Yo, mi abuelo materno, hubo una época de su vida que iba diario al cine, güey. Ajá. Diario iba al cine, religiosamente iba diario. Y muchas de esas veces yo lo acompañé. Ajá. Yo tendría 6 años, 7 años, y me llevaba a ver películas que no podía ver. Que no debías de ver. Pero le decía a la Viene conmigo. a la güerita, a la boletera, a la que recogía los boletos, dice, déjalo entrar, viene conmigo. Yo le Está explico. bien, don Chimino. Y pues pasábamos y pues viendo tetas de Angélica Chaín y de Sasha Montenegro Sí. y de Meche no sé qué. Es que era o sea, en ese cabrón. momento el cine de ficheras fue un boom. Fue un boom. Sí, fue un sí, boom, sí. ¿no? Pues Sí, fue lo sí, que sí, sí. mantuvo a flote. Llegaban la muy poquitas industria. películas gringas, salvo Muy las pocas, famosas. muy Sí, las pocas. muy Sí, famosas. por ahí en me realidad. acuerdo haber visto. Y si llegaban, no llegaban a nuestros cines, güey. Sí, Porque muy pocos o podían llegaban ir muy a verlo. tarde también, O ¿no? Llegaban muy tarde. Sí, sí. Por ahí me tocó ver, no sé, en cine Rambo, alguna de Rambo, Rocky. Rocky. Yo vi muchas películas de Bruce Lee, güey. Ah, sí, Ah, claro. Bruce Lee era Sí. la onda. Y en el famoso intermedio entre película y película, Te corrías. nos subíamos los a la morros, pantalla, sí. güey, a pelear como Bruce Lee. Si no te Claro. podías subir a la pantalla, pero siempre había No, sí, el sí, espacio. sí. O Sí, sea, sí, porque sí. yo me acuerdo que había un cine aquí, no sé cuál era, el Premier 70, creo que El ahorita Premier es un 70. estacionamiento. Sí. Y eso era, y corríamos, pero no había manera de subirte a la pantalla, porque ese no tenía como el teatrito. Como escenarios. Pero sí tenía sus 3 metros de la primera, y ahí era luchar. Y Y nomás ponerte unos tenía, yo me acuerdo que madrazos nos bien brincábamos, puestos, güey. si había un asiento libre, Ajá. de ahí te aventabas y... Sí, Yo debo sí, decir sí, que sí. nunca hice eso porque doña Guille era muy como no. Y entonces, sí, pero sí veía esto de los niños corriendo. ¿Qué pasaba? Porque había intermedio. Sí. Claro. El intermedio por se eso. acabó. ¿Qué es un Ya no intermedio? Era para que salieran a comer. Las películas anteriormente a la mitad las detenían. cortaban, las detenían como unos 15 minutos, 10 minutos. No, pues no me acuerdo. Más o menos. No. Bueno, ¿a ti te tocó de una sola película? Sí. Es que eran 2 películas. Y el Sí, pero intermedio- también había Pero a veces intermedio. había intermedio en la Sí, misma en película. una sola Sí, película. en una sola película. Había, Eso ¿cómo dices? La permanencia voluntaria, Sí. que era tú pagas un boleto, te metías y hasta que se acabaran de proyectar ya te podías salir. Exactamente. Entonces decías La tú, si podías ver llegabas las veces tarde que no había quisieras, pedo, porque la podías veías volver el a inicio y iniciar. te quedabas ahí, la veías al inicio. En Sí, los que así me siguen. tocó ver algunas películas que primero veía el final. Ah, Y luego veía el inicio. Y Guillita no dejaba. Sí, como que no me daba muchos ánimos reprimía, te de reprimía. salir, me reprimía. Y entonces nunca hice ese asunto, pero sí era. Es que te estaba formando en el humano correcto que eres ahora. en el Era- adulto correcto. Era como, es como ir al banco. No puedes ir al banco, ya cada vez es más raro ir al banco, pero cuando vas al banco, o sea, siempre hay un morro corriendo. Ay, hijo de la chingada. Sí, Siempre güey. hay un morro corriendo, güey, Ah, en el banco, eres- ¿no? Y que invariablemente te pegan las nalgas. Niñofóbico. No, Eres de los que no quieres pero que haya qué niños. onda con eso. Oye, a ver,
tú no sabes de eso, güey. A ver. Porque tú eres de ciudad. De la A la- capital. a la ciudad. O sea, te perdiste una experiencia Maravilloso. maravillosa por vivir en una ciudad que En los la de capital. rancho sí podemos regodearnos. A ver. Sí, es algo que va más allá. No sé si sabes a dónde voy. A ver. Llegabas a la ciudad y de repente... Al cine. No. Ah. Es más, llegabas a lugares que no había cine. Pero ya es que la gente decía, ayer vimos una película y tú decías, porque tampoco había videocaseteras. No, obviamente. Ni nada por no, el estilo. Y tú decías, pues, ¿qué pasó? Vinieron Y los por ahí de húngaros. las 3 de la tarde se empezaba a oír. A partir de las 4 de la tarde Y lleve su silla. inicia la función de invariablemente de Mario Almada y Fernando Almada. Cine de húngaros, No, pero sí papá. me tocó. Cine Sí me de tocó, aunque no lo húngaros. creas. Cine de húngaros. Yo Ahí no sí sé si llevabas era- tu silla, A güey. ver, En Valle le- de Banderas. no sé cuando- por qué cuando le- se llamaba Valle de Banderas. Ajá. Llevaban unas vecinas y nos dijeron, vamos a ir a ver una película. Ajá. Y así. Y también era, pórtate bien, o los húngaros cuando Te se van a Te llevar. van a llevar. Oye, ¿por qué les decían húngaros? ¿Eran de Hungaria? Pues no de sé, Hungría, güey. de Hungría. Oye, y Yo luego... creo que por lo errantes, ¿o qué? No, y luego también te leían la mano ahí. Eran Porque sí, eran hay- medio es que gitanos, creo pues. que Sí, sí. traían algo de por allá, no sí, sé. No y sé. el asunto era que te proyectaban una película con proyector, ¿eh? Sí, Era con proyector. Es que no había de proyector otra, güey. bien Era cabrón, huevo, Y el proyector. asunto es que se ponían en lugares, normalmente el estadio de béisbol o O el- algún o un parque terrenito, grande. Tipo circo, pues. a un eh, terrenito, y ponían su... Aunque no ocupaban tanto espacio, que pero... ahí no era carpa, Pero sí porque tenías que normalmente llevar tu silla. no tenían en el techo, era No. alrededor como con... Era para cubrir, para y cubrir. si bien te iba, era un toldo, pero no era carpa, dijeras tú. Sí. O sea, No, era no, era una lona que especie los de vatos lona. levantaban con... Sí, unos sí, Y palos que eran traían invariablemente películas de Antonio Aguilar, de Mario Almada. Antonio Aguilar, güey, ¿cuánto le dio al cine mexicano ese cabrón? O Sí, sea, claro. eran, Además de eran Ángela. ese tipo de películas, ¿sí? Además de Ángela. Bueno, hasta le dio a Pepe y luego a Ángela. Sí, o de esas películas Parte de en la donde, ¿se acuerdan los cortos? Cuando entrabas al cine que había un corto y que invariablemente las películas mexicanas decían, con la participación Norris estelar de había. Chicoche. Y salía Chicoche, ¿sí? O Cuando algún, te agarró el temblor. o algún artista famoso, ¿no? De repente salía, eran malísimas las películas, Sí, pero, sí, sí. pero Pero era lo que había. Es era que, lo es que había. Era aparte, lo que igual había. que ahorita que se quejan, es que Desafortunadamente. pinches influencers, nomás pegan y ya los quieren hacer actores, güey. Cualquier músico que pegara hacía películas. Sí. Rigo La Sonora Tobar tiene Santanera. películas, Chico Che tiene películas. Yo tengo unos tíos que que tienen un grupo que se llama Los Humildes. Ah, mira. Son tocó primos hermanos de mi escucharlos. papá. Los pasteles Hicieron verdes. 2 películas los vatos. O sea, y los ves y Y, pues, actuar no cero, dabas la neta. Un peso por ellos. Pero y con el Pichi Fernández. Ajá, con Freddy Fernández. Con Freddy Freddy Fernández, Fernández, el el Pichi, Pichi. exactamente. Ok, el novio de y Chachita. salían a cada rato en películas, sobre todo Yolanda del Río, que se terminó casando con uno de mis tíos, Oh. porque tenían el grupo. Pero así empezaba, porque si estabas pegando, pues ibas a... Eso siempre ha sido, no nada más ahora con los Nunca influencers, vieron... güey, pues, si ahora, vendes, ahora estoy investigando porque no me sabía el título. Puerto Maldito, No. película de 1979. Dios no, hijo, santo. pues David nací. No, pues yo la vi después, evidentemente. Protagonizada por Mario y Fernando Almada y una jovencísima y guapísima. Maribel Guardia. No, Lucía Méndez. ay, no, ¿cómo se llama? Verónica. Daniela Romo. Hay que hablar de Daniela Lucía Romo. Méndez. Daniela. ¿Qué películas hizo Lucía Méndez? Mario, Fernando Almada y Daniela Romo, Daniela jovencísima y Romo, guapísima. Daniela Romo, muy guapa. ¿Cómo se llama la película? Puerto Maldito. Ok. Podría ser una película normal mexicana con Mario y Fernando Almada y una muy joven Daniela Romo, pero tiene un twist maravilloso. Y es que Mario y Fernando Almada son chinos. Ah, cabrón. Son chinos, güey. Nada más les pusieron como aquí así y entonces hicieron los Un ojos así. delineado. Como que sí me acuerdo Hicieron de los esas ojos así. imágenes, Y güey. entonces son chinos y pelean como con...
O sea, es una cosa maravillosa. Es una Malísima, joya. güey, malísima. Es una joya. Pero Bruce Lee era del top, super top de los No, no, cines. no. Sí, Bruce pues es Lee que era era él, la onda, el Chuck Norris. Sí, sí, claro. O sea, en películas Churro aparte, Norris. pero había otro, ¿cómo era? Bronson, Charles Charles Bronson. Bronson. Charles Bronson. El Yo me justiciero, acuerdo de el esas que... películas. Ay, El Vengador cabrón. Anónimo. Vengador Fíjate, Anónimo. yo hice ya en la universidad nos pidieron que hiciéramos un taller de documental y yo lo hice sobre los cines de San Blas. Entonces me tocó entrevistar al que fue administrador y dueño del cine mucho tiempo. Ajá. Pero lo voy a platicar porque son historias muy buenas. Él me decía, había gente que tenía su silla. Entonces, cuando llegaba alguien y se sentaba, o sea, su lugar, su espacio, pues no es que Sí, llevaba claro, su silla. claro. Y si llegaba y había alguien, iba por los de seguridad y nosotros movíamos bueno, no los de seguridad, pero Sí, los dueños, encargados, los ¿no? encargados. Y nosotros movíamos a la gente y había gente que se molestaba, pero pues era gente, dice, había de todo, había veces que al irse encontrabas que alguien hizo sus necesidades ahí porque no quiso ir al baño. Así, encontrabas, teníamos que limpiar. Había un señor, me acuerdo que me dijo el nombre, que él le gustaba, por ejemplo, los viernes decía que ese día le tocaba atender a la señora. Entonces iba a ver la película dijeras tú, salía Angélica Chaín o Olga Briskin. Ajá. Entonces él estaba abrazando a la señora mientras la veía y luego, y dice, eso te lo puede decir todo San Blas, de ahí a su casa él cerraba los ojos. Y la señora lo guiaba porque él no quería quitarse de la mente la figura, Sasha. la imagen de la actriz que había visto, güey. Ese pinche documental, güey, se borró mames. por culpa de un cabrón que lo quemé en un DVD y me lo rompió. Si no, lo publicaría. Pero entre otras cosas, dice, era también meter la comida. Cuando ya empezaron la a bajar las señora iba ventas, bueno, feliz dijeron, y ¿sabes qué? Ya no hay que contenta. permitir que Sí, la claro. gente meta comida. Y aún así la gente buscaba la manera de Sí, entrar. O sea, todavía hasta la fecha hay hack, acaban ¿no? de meter. Pero mames. metían eso. Y era lo que había, güey. Entonces, decía, hubo un tiempo que era muy, muy buen negocio. Sería impresionante. Yo empecé a odiar a algunos niños siendo niño. Gracias, ¿sabes a quién? A Yuri y el Osito Panda. ¿Por? Porque me acuerdo que me llevaron a ver la película del Osito Panda. ¿Sí? Y no recuerdo bien, pero se muere, ¿verdad? La mamá del Osito Panda, o la capturan, o le roban. No sé qué pasa, pero recuerdo perfectamente que yo tendría 6 años, una cosa así. Y delante de mí está una niña, yo creo recordar que más o menos de mi edad. Y a partir de que pasa ese asunto, porque en la del Osito Panda era prácticamente una versión mexicana de Bambi. Era muy, muy parecida en ese ok. sentido, ¿no? Bueno, Y salía yo no la Yuri, vi. Hay que verla. salía Yuri al principio, ¿no? Y entonces la niña, pues como que no pudo con el shock Lloró. ese, y lloró, y decía, ¡ah, es su mamá! Y no sé qué, toda la maldita película, ¿no? Entonces, yo aún siendo niño, me castró la morra, ¿no? Entonces Obvio. dije yo, ¿qué onda con eso? Pero ahí vi, por ejemplo, cuando vas de niño, pues fui a ver Yuri con el Osito Panda, fui a ver Katy la Oruga, Katy la Oruga, pues es que tampoco había mucho. Yo de ¿verdad? niño, Por muy el niño asunto me de aventé y así con lágrima, moco y pedo, la de La Mochila Azul. La mochila. Esa la te iba a niña de la decir, mochila. güey. Pedrito Claro. Fernández era Era taquillero. un monstruo Y no sé también. por qué chingados hacían todas sus Y películas en había Estados Unidos. unas filas impresionantes para sí. entrar a verlas. Sí, es Sí, verdad. La Pedrito niña de la Fernández. mochila azul, la de los hoyitos, el Sí. Todas caballo las no quiso sé él. qué. Ya más grandecito, coqueta. Y sí, puta, pero esa era malísima, güey. Sí. Y bueno, no es que las otras hayan Delincuente sido soy, delincuente soy. Cabrón, sí. Es la de. Y con siempre Lucero. salía. Lucero, sí. Ajá. Sí. No, así. Lucero se muere en esa. Sí, se muere. Ah, sí, es cierto, Lucero. sale. Hay un actor que era el actor bueno por excelencia. hermano, Moreno, tío. ¿no? Sí, Ah, que José nunca Elías fue Moreno. galán, Moreno. José Elías muy Moreno. buen Sí. actor. Ujú. Sí, Sí, siempre sí. salían esas. ¿no? Las hacían en Estados Unidos. Pues por lo en económico, Resortes. ¿no? Sí, Yo creo. igual salió muy Resortes. barato. Ah, Resortes. Resortes es en La Resortes era Mochila el Azul. papá de Ami. Y en varias de él, güey. Sí. de la sí. Mochila Azul. Sí, sí, sí. Resortes siendo Resortes. Otras películas en las que había muchísima gente, no sé por qué, pero siempre que pasaban una película de este par, estaba lleno el cine, eran las películas de Terence Hill y Bud Spencer. Claro, Era sí, sí, güey, sí. Bud Spencer era Un la gordito, Sí, sí. barbón, Sí, las de y las uno carreras. flaquito güero, A mí me tocó verlas en el cine, ya las vi que en Canal siempre 5. cacheteaba Sí. a todo mundo y Sí. se metían en problemas y
Y el cine era maravilloso. Y obviamente güey. Cantinflas, a ver, los tops eran claro. Cantinflas, sí, a mí que me todavía tocó tocó. ver Y- El Patrullero 777 en el cine. esa me tocó güey. verla, Y El verla Barrendero. en el Amado Nervo. Ya siendo todavía el Amado Nervo un cine grande y todo pero quien era un Taquillero. top taquillero, seguramente se van a acordar, la India María. Güey. Ah, sí. sí. La India María salió película de la India María y era Ya no irla voy a ir ver. al cine porque va a estar hasta Ahora, la madre. la dinámica del cine, como de la música, era muy diferente a lo que tenemos hoy, que era, ay, güey, la película, y entonces vas a verla. No, la película podía durar 3, 4 meses. Sí, o sea, duraba sí, sí, muchísimo, Sí, ¿no? porque, Ahí. porque combinabas, como dices tú, pues era, ponías en la primera función, luego la recorrías, Sí, y, sí, pues, sí. tenías chance de ir a verla varias Pero la veces. India María sí me acuerdo, pues, no sé, ni de aquí ni de... Es que no me acuerdo Yo, de la los verdad, títulos, no soy muy pero fan había ese asunto y todavía me tocó ver en el cine películas de Capulina. por ejemplo. Sí. Porque había mucho cine viejito que conseguían. Que no sé conseguían cómo. las cintas. Y ¿no? Sí, pues es y que era- también era más chinga Y era conseguir más o los menos rollos. lo Claro. que veías, ¿no? Ahí. Y recordando, es que estaba recordando el asunto de la comida. Las palomitas no eran estos combos o estas palomitas, era tu era bolsita. tu una pinche bolsita esa bolsita, de sí, valía rayitas. 5 pesos. Sí, güey. Y ya No, tus no. refrescos. Ahorita Sí. están totalmente tus desorbitados chocolates, los precios. Yo me acuerdo mucho del... Es que fíjate, estoy tratando de recordar a qué películas iba de niño, pero no recuerdo tanto eso. Recuerdo más como es la experiencia. Ahorita que dijiste de los pasadizos, bueno, no eran pasadizos, eran como los, Sí, sí, el caminito. los ¿eh? caminitos. Y por alguna razón sí, tenían esa onda como de son angostitos y vas a entrar por aquí, le das una vuelta y pum, ya aparecías debajo del... Sí. O sea, salías por debajo de las gradas. Sí. De las dulcerías me acuerdo de la que fue el cine aquí a Amado Nervo. A lo mejor es porque sigo viendo las fotos, pero me acuerdo también mucho de La Caja Mágica. La caja La Caja mágica era muy Mágica. buena. La Caja Mágica, Era muy un excelente chingona. cine. Sí. Pero sí, ya me tocó más grande. Tenía Yo a dos La salas, Caja ¿no? Mágica llegué No, una. solo La Caja como Mágica solo 3 una. veces. Era una sola. Dos Pero en fue la que Insurgentes. mantuvo Sí. el cine. Y el Cinemas Insurgentes sí tenía 2. En Cinemas Insurgentes me acuerdo que fui a ver la de Selina, la de muñecos de papel. Con Ricky Martin y Con Pedro Ricky Fernández. Martin. Y se me acuerdo que cuando vimos la de Ricky Martin, se paraba la gente y le tomaba fotos a la pantalla. A lo mejor a nosotros no nos tocó ya, pero mi mamá me platica. En Tamaulipas había un señor que se apellidaba Santos, pueden encontrar sus películas todavía. Y él era hijo de un gobernador que fue muy poderoso. Inclusive dicen que ese gobernador expulsó a Cantinflas de un rancho que tenía, o se lo quedó, se lo adueñó. De Tamaulipas. Santos, no recuerdo. Pero él era una especie de llanero solitario. Y el tipo era guapo, siempre salía de vaquero la chingada. Adinerado. Su papá le producía las películas porque tenían mucha lana. Entonces, cuando se proyectaban ahí, sobre todo en su rancho, había gente que cuando estaba el vato y estaba Santos, no sé qué, y salía el malo, la gente se paraba y tiraba a la pantalla. ¿Neta? Porque, ¡ay, Santos, cuidado! Y, ¿En serio? paraban, No güey. mames. Dice, entonces ya después lo que hacían era proyectar sobre la pared para luego ya nomás resanar y que no se De los chingaran balazos. de los balazos que metían. No chingas. Pero estoy hablando de las películas de él. Él era el sueño de él era ser En los el 60, llanero 50. Pues eran como de los 70 ya, por sí. la calidad Ahora, todavía. a nosotros nos tocó, creo, un asunto de esta parte triste del cine, ¿no? O sea, cómo los Nos cines tocó que se decayeron. A mí fueran, sí me tocó. Y nos tocó verlos otra vez Totalmente. resurgir, Revivir, pero ya sí en nos otra tocó estos cines cada vez más solos, cada vez con menos interés, cada vez más sucios, cada vez, o sea, sí hubo un Sí, que ya declive. tenías la videocasetera. La beta y la Sí. VHS en Sí, tu casa. sí, Y ya rentabas, digo, lo que platicábamos Sí. anteriormente en el programa anterior. Y yo todavía recuerdo este asunto de que, por ejemplo, para las preparatorias, para conseguir fondos o Te algo, vendían era funciones. o hacías un baile, una Sí. tardeada, O una o función una de cine. función de cine, pero ya era un cine No, muy... ya. A finales de los 80, ahí en Santiago, hubo un señor, don Alfredo Green, que hizo un cine, Cinemas Juárez,
2 salas, muy bonito el cine. Ese está a la salida, ¿no? No, está justo enfrente del Jardín Juárez, precisamente. Bueno, sí, que es como un castillito, Sí, tiene ¿no? un aspecto así medio garigoleado por fuera. Sí, me acuerdo que lo Realmente vi. fue muy poco el tiempo que duró. Ya los únicos que íbamos al cine eran los que estábamos en la prepa y nos hacíamos la pinta para irnos al cine, Sí. hacer malditurías y cosas así. Yo creo que la última película que vi en el cine bajo esta dinámica fue Robin Hood, la de Kevin Costner. La de Kevin Yo, Costner. ¿sabes Kevin cuál? Costner. Me acuerdo mucho, o sea, se me quedó muy grabada, que quizás sería lo más en la niñez, porque estaba en la secundaria, Roger Rabbit. Pero la vi en ¿Quién engañó a Mazatlán, Roger Rabbit? en Sí, un, claro. en un cine que ya era multisala, Ajá. pero eran salas gigantes de todos modos. O sea, tenía Sí. 3, pues no era un multisala 2. Ese cine ya no existe. Me acuerdo que andamos de vacaciones, pero era tanta la euforia por Roger Rabbit que mi papá así como, a ver, güey, estás en Mazatlán, venimos de vacaciones, en 3 días nos Hay regresamos playa, a Tepic. alberca. ¿Cómo nos vamos a ir a refundir un cine? Ajá, Pero lo claro. convencimos y entramos a ver esa ¿Quién película. engañó a ¿Quién Roger Rabbit? engañó A Roger a Roger? Rabbit. Exacto. Y es tan buena que hasta a mi hijo le gusta y está cabrón porque nos llevamos como 30 años. mi hijo y yo. Exactamente, sí. Híjole, qué Le cosas. gusta mucho. Pues vámonos al cine, ¿no? Vamos al Vámonos cine. Vámonos al Yo cine. creo que A ver, alcanzamos Frankenstein. la última. Hay que recolectar firmas para que regresen los sándwiches al cine. Ah, sí, por Eso sería favor. maravilloso. Y malos de la señora Carmen. Así, sí. de esos así chiquitos. Sí, Sí, sería estaba bastante muy bueno. bueno. Sandwichito. Una vez tuve una Sí, experiencia ya está muy fresa el cine ahora. muy, pues ya no es extraña, pero en ese momento sí me pareció. ¿El qué? En el cine. ¿Qué En la pasó? caja Una mágica. experiencia. Fui solo al cine. No Sí. tiene nada que ver con este asunto, pero fui. Y entonces vi, y así adelante entra una chica súper guapa. Es una de las chicas más guapas que he visto en mi vida. Dije, órale, viene sola al cine como yo. Qué padre, ¿no? Dios. No, igual no me hubiera animado a nada, pero en tus chaquetas Sí, sí, mentales sí. era como padre, ¿no? Mira, ella Ujú. tan guapa y viene sola. Sí, llegó con sus palomitas, una bolsita Simplemente- de palomitas así. Se me hizo muy padre, ¿no? Acto seguido volteo y veo un tipo, todo lo contrario a ella, en cánones y estándares de belleza y demás, ¿no? Y se iba acercando con refrescos, palomitas y nachos y todo eso que vendían y tal. Y se iba acercando y yo decía, no, No, por no, favor. no, por favor. O sea, mi Ahí. película realmente fue ahí, ¿no? En Y ese sí. momento. Y sí. Sí pasó. Y entonces ya fue bien triste la peli. Ya no me acuerdo Ya ni ni qué te vi. acuerdas qué película Imagínate era, qué güey. cosa. Pero pues, ni hablar. Así la película de mi vida. ¿Ya nos vamos? Había mucha Vámonos gente ya. que iba a dormir No al sé. cine. Había gente que iba a dormir, había gente que no iba a ver las películas. Exacto. Sí. Un amigo que tú y yo Este. conocemos tiene una historia muy maravillosa en el cine Stick. Ah, no, pero Ah, cabrón. no sé qué mames. amigo sea. A lo Sí, mejor sí nomás sabes. es tu amigo. En fin. Pero vámonos. si es ese cine, no vamos a decir quién. Vámonos. Adiós. Ese ni es cine, ¿verdad? Pues no sé qué era, güey. No me animé a Todavía ir nunca. funciona. ¿Sí? Dicen. ¿El Yo Stick? nunca. Sí, dicen. No lo sé. Adiós. Investiguen qué es el cine Investiguen El Stick. qué es stick. el cine Stick. Luego les decimos de qué se trata. Vámonos.